a toda la gente también de YouTube, de Facebook y lamentándolo mucho, pues LinkedIn en este momento está desconectado, pero los que no me van a ver ahí me ven por TikTok, así que todo muy bien y todo chévere. Voy a empezar por aquí a compartir mi pantalla también en Riverside para todas esas personas que se nos unen por Riverside. Y ahora voy a empezar a transmitir también en vivo por Instagram. Entonces, como les comentaba, damas y caballeros, yo vengo acá a mi perfil de Instagram. Si ustedes se dan cuenta, nada del otro mundo. Y lo que hago es crear un video en vivo, ¿verdad? Le vamos a poner un título, que es un título que tengo por aquí guardado. Le vamos a poner que la audiencia es pública y le voy a dar siguiente. Él me entrega acá unas claves. Me entrega unas claves, un string key y un string URL. Y yo lo que hago es que voy a pegar esas claves por acá en el OBS, ¿ok? Y voy a colocar esa clave del OBS para el stream en estas pestañitas del OBS. Y ahora le voy a dar Start Streaming. Él debería conectarse directamente ahora en lo que es Instagram. Parece que tenemos un par de problemas que no son de mi lado, para que sepan, sino que más bien son del lado de las plataformas de streaming. Ya estoy yendo ahí en live al Instagram de nuevo. Y parece que todo está funcionando muy bien otra vez. Ok, hoy vamos a hacer algo muy interesante para todos los que se están uniendo en este momento. Hoy vamos a aprender cómo vamos a entrenar nuestro propio chat GPT. Eso es correcto. Vamos a aprender a entrenar nuestro propio chat GPT para esas tareas que son tan complicadas y que son tan complejas que hacemos todos los días, repetido, 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 y que no queremos hacerlas una y otra vez, sino que ya queremos como tener un prompt preconfigurado, preentrenado. Les voy a mostrar algunos funcionando y les voy a mostrar para qué sirve cada uno dentro de los patrones que hemos ido aprendiendo toda esta semana. Eso va a estar súper interesante. Además, estos GPT que ustedes van a entrenar, ustedes mismos van a entrenar, los pueden utilizar también para enviárselos a otras personas. Entonces, si yo entreno un GPT y le coloco cierto conocimiento específico, yo puedo tomar un link que me entrega mi OpenAI, ChatGPT, y le puedo mandar ese link a alguien más. Obviamente que para nosotros poder utilizar estos motores, estos GPT, tenemos que tener un conocimiento de ingeniería de prompts, y esta ingeniería de prompts la hemos venido viendo toda esta semana, que vimos el prompt de persona, el prompt de few shots, vimos el prompt de fake threads, vimos el prompt de question threads, vimos la forma en la cual vamos a utilizar estos prompts combinados para hacer que el sistema entre en un proceso que se llama cadenas de pensamiento. Y aparte de eso, el día de ayer vimos cómo analizar imágenes y extraer datos de imágenes directamente desde ChatGPT. Entonces, fíjense que ahora todas estas herramientas, todo lo que estamos haciendo el día a día con estas herramientas que aprendimos esta semana, las vamos a combinar, pero ahora las vamos a hacer algo más poderoso todavía, porque vamos a crear nuestro propio motor de inteligencia artificial. Vamos a crear un modelo entrenado para nosotros poder utilizarlo una y otra vez y también poder mandárselo a los demás. Entonces veamos a ver qué tenemos por aquí y vamos a entrar en materia. Para todos los que se están uniendo, muchas gracias. Wow, la comunidad de TikTok súper fuerte, YouTube, aquí Instagram de este lado, espectacular y muy contento de estar compartiendo con ustedes. Ok, entonces ahora les vamos a venir por aquí. Vamos a mirar dónde podemos empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando entramos nosotros a nuestro GPT, a chatgpt.com, que nos hacemos una cuentica con nuestro Instagram, perdón, con nuestro Google. Si ustedes no tienen pago ChatGPT, les recomiendo que lo hagan. Es una de las mejores inversiones que he hecho en toda mi vida y de verdad que es una, una inversión que vale la pena. Cancelen el Netflix y pongan esto. Vale 1000 veces la pena que lo hagan de esa manera. Esto es una herramienta que les va a ayudar en todo lo de su día a día y les va a quitar mucho, 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 mucho peso de encima. Entonces ya cuando ustedes tienen este modelo GPT pago, que tienen estas características aquí, que ustedes ven que tienen los otros modelos, van a ver que si abren esta pestaña que está aquí en la parte superior, ¿sí? En esta parte con este iconito, yo le doy Open Sidebar, ustedes se dan cuenta aquí que yo tengo una gran cantidad de modelos GPTs. Ese es el nombre que se le da en la compañía a estos pequeños micromodelos preentrenados. Se llaman GPT
con una S pequeña, GPTs. Y con estos GPTs yo puedo crear una cantidad de comandos o una cantidad de procesos y de procedimientos personalizados para que el motor de inteligencia artificial me dé a mí un resultado todo el tiempo. Es decir, que él esté asignado todo el tiempo a darme un resultado específico bajo un prompt, sin necesidad de que yo tenga que ir a escribir el prompt todo el tiempo o de repente tenerlo por ahí copiado en una libreta como un psicópata o tal vez en alguna parte, en un documento que yo tenga que estar copiando y pegando y se me perdió el documento y fuera, se murió el prompt, porque nunca me voy a acordar cómo hacerlo dos veces. Entonces, para eso es esto que está acá. Cuando tú entras a la pestaña de explorar GPTs, le das clic aquí, en esta parte, te das cuenta, y esto es una muy buena perlita, que también tienes una tienda pública y gratuita de modelos GPT que muchísima gente ha creado antes que tú. Estos vienen incluidos con el uso pago de ChatGPT. Honestamente, no sé si con el gratis se puede usar. Yo tengo esta cosa paga desde que nació, y ha sido de nuevo muy, muy útil. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, acá un GPT que sea para social media, por ejemplo, y le dan enter, ustedes se dan cuenta aquí que te salen muchísimos modelos GPT preentrenados. Estos son modelos GPT preentrenados de gente que hizo el procedimiento que yo les voy a enseñar a ustedes a hacer hoy y ustedes los pueden usar gratuitamente. Por ejemplo, cómo hacer post de social media, cómo hacer copyright de social media. Digamos que ustedes no lo quieren para social media, digamos los que ustedes lo quieren para algo que tenga que ver con ingeniería, no sé, electricidad, eh, eh, electrical engineering, que tampoco creo que sé muy bien cómo se escribe, pero fíjense que ustedes aquí me salen un GPT que alguien entrenó para automatización de ingeniería eléctrica y yo puedo utilizar este GPT. Asimismo, tengo GPTs para muchas cosas. Ellos tienen aquí unas categorías bien interesantes para escribir, para productividad, para investigación y análisis, para educación, para estilo de vida y para programación, que es una de las cosas que se han hecho una tendencia muy grande dentro de lo que ha sido el mundo de la inteligencia artificial, cuando es que nos va a permitir a nosotros empezar a programar sin necesidad de tener que entrar a contratar un programador, etcétera, etcétera. Entonces, así como toda esta gente programó, cada uno de ellos hicieron un GPT, ustedes hoy van a aprender cómo hacer su propio GPT. Entonces, llegaron aquí a la página principal, van a mis GPTs, de nuevo, aquí en esta partecita donde me dice mis GPTs en la parte superior derecha de la pantalla, y él te va a mostrar la lista de GPTs que tú has creado. A ustedes les va a salir vacía porque no han hecho ninguno, pero van a ser el primero hoy, esta noche, o de repente lo hacen viendo este en vivo con el teléfono al lado del computador y van siguiendo mis pasos. De este lado yo tengo unos cuantos porque me la vivo en este show. Entonces, ¿cómo funcionan los GPTs? Se los quiero enseñar primero por dentro, tal vez uno ya hecho, completado, ¿ok? Para que ustedes vean qué es lo que él hace y cuál es la forma en la que funciona. Por ejemplo, uno de los que a mí más me gusta de los que he programado es el Molecular Prompt. Y esto, recuerdan que ayer estábamos viendo que nosotros podíamos analizar una imagen con ChatGPT. Pero ¿qué pasa si yo quiero recrear esa imagen exactamente, o recrear una imagen con las mismas características dentro de un creador de imágenes como Midjourney, como Leonardo, como Ideogram, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer eso? ¿O qué pasa si, peor aún, yo quiero hacer una serie de imágenes para social media que todas sean iguales, pero que esas imágenes tengan todas muy parecidas, pero que sean con diferentes opciones? En una sale tal vez un hombre comiendo pasteles, en la otra sale una muchacha friéndolo. Es decir, ¿qué pasa con el color, la cámara, el estilo, la foto? ¿Es ilustración, es fotografía, es dibujo? ¿Qué pasa con eso? Pues para eso yo diseñé este GPT y él funciona muy sencillo. Yo voy a buscar aquí una imagen cualquiera, un sports photo, que es una de las fotografías más interesantes que hay.
Entonces fíjense que yo voy a buscar por aquí un Sport Photo, voy a tomar una fotografía deportiva, póngale que sea esta. Estos muchachos del fútbol americano. Pues voy a copiar la imagen, recuerden lo que hicimos ayer de análisis de imágenes, voy a copiar la imagen y me voy a venir aquí al GPT que yo entrené. Quiero que vean ustedes lo impresionante y lo poderoso que es el entrenamiento de tus propios GPTs, y el que quiere el acceso a este me dice y yo le paso el link. Sígame en @sololmedocreative, me manda un mensajito y te lo envío. Click to start. Clic para empezar. Lo puedes hacer en español, lo puedes hacer en inglés, así que no pasa nada. Entonces, él me dice, por favor, sube la imagen base para el análisis para que podamos proceder con el análisis detallado. Eso lo programé yo. Yo programé que él al principio dijese esa frase. Ahora yo simplemente le voy a pegar aquí la imagen. Esto le va a encantar a toda la gente que esté en publicidad, en social media, en mercadeo, en que hace afiches, les va a encantar. Y simplemente le doy enter. La programación que yo hice está basada en un sistema de análisis que se llama Sistema de Análisis Molecular de Imágenes, en donde se analiza la cámara, la distancia, la inclinación, la composición, el protagonismo visual, los elementos gráficos, las paletas de color en 3 niveles y el setup de la cámara en la vida real. Él lo que hace es analizar esto, ¿sí? Gracias, hermano, gracias, Felipe. Él lo que hace es analizar esto a nivel molecular aquí como un JSON, y al final me entrega un prompt molecular. Ahora, este prompt molecular, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que yo hubiese creado este GPT para esta tarea? Porque yo como diseñador gráfico y como director creativo siempre tengo que estar buscando imágenes para hacer, tal vez animarlas, tal vez ponerlas en una página web, tal vez no sé, lo que sea. Y siempre es un fastidio tener que estar 40 minutos tratando de llegarle a mi journey en el prompt para que me cree la imagen. Entonces, lo que hago es que un truquito aquí extra, que ya es mi journey, ya no es eh, ChatGPT. Entonces, yo lo que hago, fíjense, es que yo me voy acá a mi journey y yo le doy Imagine y le pego ese prompt que él me acaba de dar. El prompt que me dio el GPT que yo entrené, yo se lo estoy poniendo aquí. Y fíjense ustedes que yo no le estoy colocando en este momento ningún tipo de imagen de referencia. Mi primer paso es colocar el prompt tal cual como él me lo regresó. Entonces, lo que sí le voy a poner es el aspecto del aspect ratio. En otra clase hablaremos de esto y le voy a pedir la imagen. Esta imagen debería tener características similares a la imagen que yo le entregué a mi prompt GPT, a mi GPT entrenado. Y eso me va a permitir a mí ver una imagen en internet, traerla, entregársela a mi sistema de prompt moleculares, y con este prompt molecular, sin copiar la imagen, para no entrar en problemas de derecho de autor, generar mi propia imagen muy parecida, pero original, solamente con el PROM molecular. Aplausos, por favor. Muy bien. Esto está fantástico. Es decir, de verdad que aquí pueden ver ustedes el poder de lo que es entrenar un GPT personalizado. Ustedes pueden ver aquí la imagen original. Aquí la pueden ver, la imagen original que nosotros utilizamos para hacer el análisis con el GPT entrenado. Y aquí pueden ver las imágenes que me entregó Midjourney de el prompt sin la imagen. Y pueden ver, de hecho, que él trae las paletas de colores, el ángulo de la cámara, el estilo de la fotografía. Y si leen bien el prompt molecular, se van a dar cuenta que aquí al final inclusive menciona el artista que hubiese hecho esta foto sin saberlo de la metadata. Es decir, el del análisis de la imagen infiere que esta foto la tomó Neil Leifter. Esta foto la tomó este artista que está acá, que es un artista especializado en fotografías deportivas. Ese es el poder de entrenar tus propios GPTs. Así que like, damas y caballeros, porque esto está buenísimo y apenas estamos empezando. Ya llevamos 20 minutos, pero está muy bueno. Entonces ahora fíjense bien, ahora que sabemos cuál es el poder de tu propio sistema de prompts, de poder entrenar tu propio GPT, yo les voy a enseñar a ustedes cómo hacerlo. Y vamos a irnos aquí de la primera parte. Lo que voy a hacer es que le voy a dar acá, vamos a empezar por este lado, le voy a dar acá donde dice Explore GPTs, ¿ok? Ahí le voy a dar clic.
clic aquí en Export GPTs, él me muestra esta ventanita en donde, como les dije anteriormente, tengo los GPTs de mucha gente y ustedes los pueden usar de gratis, siempre y cuando tengan una cuenta paga de ChatGPT, así que creo que no es gratis, pero es la mejor inversión que han hecho en toda su vida. Y le voy a dar aquí en donde dice mis GPTs en la parte superior derecha de la pantalla, ¿ok? Le voy a dar en este botón. Entonces, él me muestra aquí los GPTs que yo he creado, a ustedes les va a salir vacío y yo lo que voy a hacer es que le voy a decir aquí crear un GPT. No le tengan miedo a la tecnología, vayan, le dan clic al botón que no lo van a romper. Entonces, le dan aquí crear GPT y él les va a mostrar esta ventana. Esta ventana, damas y caballeros, es la cosa más simple que hay en el mundo. No puede haber una cosa más fácil que esta. Del lado izquierdo de la pantalla, aquí ustedes tienen las características de lo que ustedes quieren que el GPT haga. Y del lado derecho de la pantalla, que es aquí, tienen una ventanita en donde ustedes pueden ir hablando con su propio GPT para que vean las respuestas que él le da y lo vayan entrenando. Entonces, aquí importante, vamos a empezar por el principio como me gusta a mí. ¿Ok? Bueno, entonces, primero le vamos a poner un nombre. GPT Sol Trainer. Yo le estoy poniendo ese nombre porque lo estoy utilizando para entrenarlo para ustedes. ¿Ok, chicos? Y fíjense aquí, descripción. Es importante porque ustedes, pues yo soy un psicópata y tengo que poner el nombre y descripción a todo, si no me vuelvo loco. Hoy, hoy sabemos Dios y yo para qué sirve esto y mañana solo Dios lo sabe. Así que póngale descripción. Le ponemos sesión de training de Custom GPT. Gracias por la dislexia. Muy bien. Sesión de training de Custom GPT y aquí lo dice. ¿Sí? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo están? Oigan, gracias. Qué bueno. Like, por favor, señores, que esta información es importante. No se la guarden por ustedes solos. Le puedo poner una imagencita. A mí me gusta mucho ponerle imágenes a todos. Puedo utilizar Dalí o puedo subir puedo utilizar Dalí o subir mi propia foto. Como están viendo aquí, puedo subir una foto, puedo utilizar Dalí. Vamos a utilizar Dalí. Y él lo que hace es leer el nombre y leer la descripción. Entonces él le crea como una imagencita ahí estándar. No pasa nada, eso pueden hacerlo y si no quieren no lo hagan. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle sus instrucciones. Entonces las instrucciones son muy sencillas. Las instrucciones, él lo que dice es cómo se debe comportar el GPT. Entonces vamos a pensar un poquito en el entrenamiento que nosotros hemos venido haciendo esta semana. Cómo se debe comportar el GPT está destinado o está delimitado por los prompts que nosotros utilizamos para comunicarnos con él. Y el prompt, el primer prompt que nosotros aprendimos fue el prompt de persona. Bien, entonces ahora vamos a colocar acá, porque no quiero que mi GPT sea un loco y esté imaginándose cosas, le vamos a colocar un prompt de persona. Y el prompt de persona depende de qué es lo que tú quieres que él sepa, de qué es lo que tú quieres que él hable, para qué nosotros estamos haciendo este GPT específicamente. Entonces le voy a poner, actúa como un, y vamos a decir ahora, políglota experto en enseñar múltiples idiomas a adultos que no saben hablar más que español. Solamente con esta orden que le estoy poniendo aquí, actúa como un políglota experto en enseñar múltiples idiomas a adultos que no saben hablar más que español. Ustedes cuando se dan cuenta de que yo cambio algo, aquí él hace como un simbolito, como si estuviese pensando. Eso significa que lo acaba de actualizar. Entonces, fíjense, yo acabo de agregar acá mi primera orden, que es un prompt de persona. Todavía no le da un comando. Pero a pesar de eso, yo ya puedo hablar con él. Es decir, en el lado derecho de la pantalla, a medida que yo voy entrenando mi GPT, yo puedo ir escribiéndole para ver cuál es el resultado de los comandos que yo estoy haciendo. Y esto es una de las formas más increíbles
de hacer que la inteligencia artificial vaya evolucionando a medida de que yo poco a poco voy construyendo mi prompt, que por cierto tienes, creo que son 8000 líneas de códigos y de órdenes y comandos para poner ahí, así que como ustedes vieron en el prompt de análisis de generación de comandos moleculares, puede ser bastante complejo y bastante útil. Entonces aquí estamos empezando con algo sencillo y le voy a poner hola, ¿cómo estás? Vamos a hablarle en un lenguaje bastante coloquial. Hola, ¿cómo estás? Y ahora, ¿en qué idioma te gustaría practicar y aprender hoy? ¿Por qué? Si de este lado yo no lo estoy diciendo ningún tipo de prompt, no estoy diciéndole, le estoy diciendo hola, ¿cómo estás? Nada más, él inmediatamente me está diciendo en qué idioma te gustaría practicar o aprender hoy. ¿Por qué? Bueno, muy bien, porque resulta que él está siendo, antes de contestar cualquier cosa, él está leyendo esta cajita que tengo de este otro lado, esta cajita de aquí. Entonces, él lee esta caja y con esas instrucciones son las que él me contesta todo lo que yo tengo del otro lado. Voy a volver a colocar, ahora voy a colocar una nueva instrucción del lado izquierdo de la pantalla. Es decir, lo voy a cambiar. Y vieron cómo se bloqueó del lado derecho. Se bloqueó del lado derecho porque resulta que él está esperando que yo haga mis cambios porque cada vez que yo escribo algo, el modelo cambia y como el modelo cambia, pues me va a dar una nueva respuesta. Ahora fíjense lo que voy a colocar. Antes de cada respuesta, coloca la palabra hola en 3 idiomas diferentes para enseñar al usuario a decir hola en varios idiomas. Miren lo que va a pasar. Ya pensó de este lado, pensó, está pensando de este ladito, ya pensó, y ahora que ya pensó, entonces yo me voy a meter a este otro lado, al lado derecho, y le voy a volver a empezar a escribir. Y le voy a decir hola, ¿cómo estás? Y le voy a dar enter. Ahora fíjense cómo me va a contestar. Hello, bonjour, ciao. Entonces me está diciendo hola en inglés, en francés y en italiano, porque yo le agregué ese comando en la parte izquierda sin necesidad de que yo tenga que colocar el prompt en mi interacción. Este es el poder de los GPT. Tiene mucho más cosas, pero esto es algo de lo más simple. Entonces, ¿para qué sirve esto? Vamos a pensar que nosotros estamos en un trabajo donde todos los días nos dan una tabla de Excel que nosotros tenemos que analizar y sacar de esa tabla de Excel cierta data analítica y nosotros ver cuáles son, por ejemplo, las personas que compraron más helado de chocolate, a qué hora y cuánto chocolate gastamos y cuánto deberíamos tener para el inventario de mañana y yo poder corroborar esos números. Pues simple, yo entreno mi GPT que me diga de todas las veces en la primera interacción debes pedirme la tabla de Excel del día. Cuando la recibas, analiza esto, le ponen el Future Prompts, divídelo así, asado y entrégame la data del análisis para el inventario de mañana. En esta forma, ustedes entrenan un GPT que todos los días los ayuda a saber si mañana van a tener que comprar helado de chocolate en su heladería. Igualito lo pueden entrenar para hacer las tareas de la universidad, igualito lo pueden entrenar para ver de qué van a la canción que van a cantar hoy de repente en su TikTok Live que ustedes cantan y ustedes quieren decirle, oye, yo quiero que me crees del tema de la noticia que te voy a dar, quiero que me crees una canción de 10 minutos o de 1 minuto o de 30 segundos para yo cantarla todos los días en mi live de TikTok. Así mismo le pueden decir, yo quiero que me ayudes a analizar esta prenda o este artículo de Amazon. Entonces simplemente él le da una URL y él con esa URL te crea un análisis para que tú lo digas en tu social media. Todas esas cosas lo pueden hacer con esto sin necesidad de estar constantemente haciendo un nuevo prompt, un nuevo prompt, un nuevo prompt. Simplemente lo meten aquí, ya quedó totalmente preconfigurado. Esto es lo máximo. Entonces,
Vamos a revisar cómo lo van a entregar, cómo le van a hablar, cómo lo van a entrenar. Pues lo van a entrenar utilizando los prompts que vimos esta semana. El prompt de persona, lo van a entrenar con el prompt de fake thread, lo van a entrenar con el prompt de few shots y lo van a entrenar con el prompt de cadena de preguntas para que le entre en un proceso de cadena de pensamiento, los cuatro. Y si no lo vieron, no vieron esta semana los en vivos, pues en mi canal de YouTube, Solo Olmedo Creative, sígueme en YouTube porque tengo YouTube. Ustedes van aquí a este canalcito bien bonito de Solo Olmedo Creative y aquí en live, fíjense que aquí están todos los live que nosotros hemos hecho toda la semana, incluyendo el de hoy. Así que súper valiosa la información que estamos entregando para todo el mundo. Vamos a ver un par de cositas más que tiene acá el sistema de prompt que me parece que son muy útiles. Una de ellas, que es muy cómico, son los conversation starters. Estos que están aquí, estas cositas que ustedes ven aquí, los iniciadores de conversaciones, son como botones que pueden salir al principio para empezar la interacción con el motor que ustedes van a entrenar mucho más rápido todavía. Entonces vamos a mirar esto, por ejemplo. Si yo me meto aquí en Conversation Starters y le digo, eh, salúdame en italiano. Y por aquí le digo, dime buenos días en portugués. Y por aquí le digo, ¿dónde está el baño en latín? A nosotros los que nos gusta hablar latín porque viajamos en el tiempo. Y aquí le digo una cuarta, por ejemplo, un buen restaurante en francés. Ahora fíjense lo que va a pasar acá cuando yo tengo estos botones. Por cierto, estos botones son ilimitados y los pueden usar todas las veces que quieran. Ahora resulta que cuando la gente se va que va a interactuar con el sistema, le van a salir estos botones al principio. Para que esto pase, para que esto suceda, yo aquí tengo que darle, para que estos botones salgan, yo tengo que crear el GPT. Entonces vamos a saltarnos un poquito ese pedazo. Para crear el GPT que yo estoy entrenando, tengo que darle en este botón, crear. Ok, le voy a dar crear y fíjense que él me va a preguntar, ¿quieres que este GPT lo puedas utilizar tú solo, que pueda cualquier persona con el vínculo utilizarlo, o quieres publicarlo, ponerlo públicamente en el GPT Store y que la gente, todo el mundo lo pueda utilizar? Por lo cual OpenAI eventualmente dijo que van a monetizar y le van a dar recompensas a los creadores que tengan los mejores GPT. No sabemos nada. Entonces, yo lo voy a dar acá, crear, y le voy a dar que cualquiera con el link lo pueda utilizar. Yo lo quiero poner así porque, por ejemplo, yo se lo quiero enviar. Si yo creo un GPT que haga un juego, adivina, mira la diferencia entre estas imágenes, adivina cuál es el color, dime cuál es un juego para aprender matemáticas o un juego de 10 preguntas con 10 puntos para aprender otro idioma. Eso, vamos a hacer eso ahorita, que es muy bueno. Pues yo quiero enviarle el link a la gente y decirle, bueno, mira, utiliza este GPT para que aprendas. Le voy a dar guardar. Aquí en este momento él está creando como el GPT en forma pública, ¿ok? Se tarda, no sé, algunos segundos en hacerlo, ¿ok? Tus cambios no pudieron ser publicados porque utiliza las normas de no sé qué. Bueno, appeal debe ser por lo del baño o esto. Vamos a darle submit aquí. A veces le pasan estas cositas. Y vamos a ver si podemos empezar entonces de nuevo con esto, con este GPT, pero no puedo cambiarlo ni puedo hacer nada porque tenemos una piedra aquí. Entonces, bueno, fíjense que aquí ya pasó lo que estaba buscando. Entonces, ahora que se ha entrenado, ahora que se ha actualizado, miren, aquí tengo los botones, no importa, no pasa nada, después vemos el appeal. Salúdame en italiano, dime buenos días en portugués, dónde está el baño en latín y un buen restaurante en francés. Ya tenemos los botones que nosotros creamos aquí. Ojo con esto, estos botones que nosotros creamos aquí en la parte izquierda, que es en donde yo entreno el GPT, ahora los tenemos aquí disponibles en la parte derecha, ¿ok? Voy a hacerle clic a uno, un buen restaurante en francés. Ahora, como él sabe, en las instrucciones, él sabe
que me tiene que saludar en 3 idiomas al principio y él sabe que él es un políglota experto en enseñar múltiples idiomas a adultos que no saben hablar más que español, resulta que este señor, cuando yo le digo un buen restaurante en francés, él me dice hello, bonjour, konnichiwa. Claro, te enseñaré a pedir en un restaurante francés y algunas frases clave. Aquí tienes un diálogo básico, algunas palabras útiles para disfrutar una cena en Francia. Para entrar y pedir una mesa, bonjour, une table pour deux, s'il vous plaît. So, lo que está pasando acá es que nosotros estamos viendo que con esos botones, como con esos botones de acción, podemos tener como unas acciones predeterminadas para que sea un solo clic lo que nosotros queremos que la persona haga dentro de nuestro GPT. Sí, pues esa es la idea de estos botones, que era el segundo feature, la segunda función. Y vamos a ver ahora la tercera función, que es la función del conocimiento. Esta es una función supremamente útil. La función de conocimiento lo que te permite hacer es que si tú quieres que este GPT tenga un conocimiento específico, por ejemplo, sobre tu empresa, sobre lo que hace tu empresa, tú puedes subir aquí un PDF o un archivo TXT de lo que tú lo quieres entrenar. Tal vez tú tienes unos documentos con las políticas de tu empresa, unas normas ISO 9001, tal vez tienes unas recetas de cocina que son únicas y exclusivamente para ti. Tal vez eres bartender y tienes unos tragos de autor. Entonces tú vas añadiendo esos archivos, los vas añadiendo acá en donde dice Upload Files y él los lee y aprende de esos archivos. Estos archivos también están disponibles para la descarga de las personas que están usando el GPT si ustedes tienen esta opción activa de Code Interpreter. Entonces, hablemos de estas 3 opciones ahora para terminarles de presentar lo que es el modelo y luego de esto, en unos minutos, vamos a hacer un pequeño juego para aprender a hablar, para aprenderme unas preguntas en un idioma, tal vez en el idioma inglés, por medio de la gamificación y que todos ustedes puedan usarlo si van y buscan el link o me mandan un mensajito, @solomedocreative, todas las personas que me empiecen a seguir aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Capacidades. Esto es la capacidad que mi GPT que yo estoy entrenando va a tener. Entonces, como pueden ver, yo le puedo dejar la capacidad de buscar en Internet, puedo darle la capacidad de generar imágenes o puedo darle la capacidad de interpretar código y hacer análisis de datos. ¿Para qué sirve cada una? Pues, como su nombre lo dice, para buscar en Internet, para que se pueda conectar y buscar en Internet lo que tú le vayas a pedir. Tal vez a ti no te guste porque tú tengas unos archivos que subiste que son de tu empresa y solamente necesitas que traiga la data desde tus archivos de la empresa, le quitas eso. DALI Image Generation, así es para generar imágenes y darle a tu GPT la capacidad de generar imágenes. Quiere decir que ustedes podrían entrenar un GPT para que cree los posts de social media de su empresa. Acabamos con todo. Así es, ustedes le pueden entrenar un GPT que cree imágenes de hamburguesas y que no haga más nada que crear imágenes de hamburguesas y que solamente cree imágenes de hamburguesas en una forma específica, con una fotografía específica, con unas características específicas, pero que lo único que haga sea eso, porque ustedes venden hamburguesas y ustedes, como no les gusta tomar fotos, pues quieren hacerlas aquí con esto todos los días para subir a su social media, allí lo tienen. Pero de repente, si ustedes van a entrenar un GPT para hacer tablas de Excel o algo por el estilo, pues le quitan esa propiedad porque no necesitan que haga imágenes si ustedes lo que van a hacer es analizar datos. Y el final, que es el intérprete de código y análisis de data, es muy importante dejarlo activo para hacer ese tipo de cosas que les acabo de decir. Si ustedes de repente están trabajando en una firma de contabilidad o ustedes de repente, fíjense esto, si ustedes son realtors y ustedes tienen que estar todo el tiempo calculando cuánto va a ser la hipoteca de una casa cada vez que se reúnen con un cliente o están, bueno, en vez de estar usando la calculadora y estar yendo de arriba para abajo, ustedes le podrían decir, bueno, siempre me vas a pedir una URL del listing de la casa y con el code interpreter vas a analizar tal y tal y tal y tal y tal cosa para darme el estimado de cuánto tiene que pagar mensual la persona si compra esa casa. Eso lo pueden ustedes organizar y programar ustedes mismos sin saber absolutamente nada de programación con su propio, con su propio ChatGPT entrenado personalizado para ustedes. Ahora, una de las chéveres que me gustan a mí. ¿Ven estas 2 flechitas que están acá? Bueno, esas 2 flechitas cuando yo les doy clic lo que hacen es que extienden a
pantalla completa como la parte en donde yo escribo las instrucciones de mi chat GPT. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es que yo quiero en unos momentos mostrándoles a ustedes crear un juego. Yo quiero crear un juego que me enseñe a hablar inglés. Entonces, le voy a dejar todo el conocimiento que nosotros vimos esta semana, damas y caballeros, y vamos a colocarlo aquí rapidito para que vean qué fácil es. Actúa como un políglota experto en enseñar múltiples idiomas a adultos que no saben hablar más que español. Entonces, antes de cada respuesta, coloca la palabra, lo voy a quitar y le voy a decir, debes jugar a 5 puntos con el usuario con la finalidad de enseñarle una palabra con las 5 preguntas. 1. Crea una historia corta en inglés y vamos a ponerle aquí que es solo para enseñar inglés para simplificarlo un poco. Experto en enseñar inglés, muy bien. Hacer una historia corta en inglés, no más de 100 palabras. Muy bien. 2. Y fíjense esto. Ahora resulta que nos estamos dando cuenta de que yo numerando las instrucciones que pongo, yo puedo colocar aquí instrucciones programáticas secuenciadas. Yo puedo decirle al motor de inteligencia artificial, haz esto primero, esto después y esto después. Entonces, ya aprendimos una cosa más de entrenar nuestros propios GPTs, que yo le puedo dar instrucciones de ingeniería de prompt. Sí, puedo utilizar el prompt de persona, el de fake thread, el de few shots from, el de question reason. Ahora, le puedo también decir instrucciones secuenciadas. Ojo con esto. Entonces, crea una historia corta en inglés de no más de 100 palabras. Número 2. Pregunta 5. Realiza, mejor dicho, 5 preguntas. 5 preguntas al usuario sobre la historia que le enseñe a decir una frase y a entenderla. Número 2. Y ahora le voy a dar directrices. Fíjense, ya no le voy a poner números, ahora le voy a poner una rayita. Le voy a decir, realiza una pregunta a la vez. Analiza cada respuesta antes de hacer la pregunta siguiente. Evoluciona las preguntas para asegurarte que el usuario aprenda la frase que debe aprender en esa interacción. Y le voy a decir en la siguiente, da puntos al usuario en las preguntas, felicítalo si está bien y corrígelo y ayúdalo si va mal. Yo no sé cómo va a funcionar esto, pero esto es lo que es. Así que aquí básicamente con idioma humano estoy creando un juego dentro de mi propio GPT, le di close, ok, voy a volverlo a hacer, tengo aquí todas mis instrucciones, entonces aquí un botoncito aquí abajo que dice close, ok, le voy a dar close y si ustedes se dan cuenta acá, todas mis instrucciones ya quedaron guardadas aquí en la parte derecha. Recuerden que les dije, en la parte derecha yo pongo las instrucciones del GPT y en la parte izquierda él me va respondiendo. Entonces ahora lo vamos a empezar a usar y vamos a conversar, vamos a colocar un conversation starter que vamos a decir comenzar juego. ¿Qué tal? Entonces ahora él ya se actualizó. Fíjense aquí arriba cómo va pensando, la pelotica va pensando, significa que él está actualizando, ¿ok? Y le voy a quitar la búsqueda de imágenes porque no la necesito y le voy a quitar la generación de imágenes porque no la necesito. Le voy a quitar la búsqueda de imágenes, quitar la generación de imágenes. Listo. Entonces ahora él se está actualizando de nuevo, rapidito y vamos a probarlo.
Pues yo lo que tengo que hacer para probarlo es darle aquí en comenzar juego porque yo fui el que puse ese botón. ¿Nos acordamos? ¿Nos acordamos? Muy bien. Entonces le doy comenzar juego. Y ahora miren lo que va a pasar. Perfecto, vamos a empezar. Aquí tienes una historia corta en inglés. Tom has a red car. Every morning he drives to the park. He likes to watch the birds and drink his coffee there. Esta es la historia. Ahora él me está preguntando de qué color es el carro de Tom. Wow, ¿de qué color es el carro de Tom? Muy bien, y yo leo mi historia. Bueno, pero yo creo que el carro de Tom es azul. Le voy a colocar en español a ver qué me dice. Y ahora vamos a ver incorrecto. La respuesta es red. Tom tiene un coche rojo. La respuesta es Tom car is red. Inténtalo de nuevo y obtendrás el primer punto en la siguiente pregunta. Ahora, esto que puede parecer tan complejo en programación es algo que en este momento ustedes acaban de crear en este en vivo de Instagram, de TikTok, lo acaban de crear ustedes mismos. Literal, acaban de crear su propio profesor de inglés con juegos. Es decir, una cosa loca. Esto está espectacular. ¿A dónde conduce Tom todas las mañanas? Pues entonces vamos a buscar aquí. ¿A dónde conduce? Every morning he drives to the park. Y él me pregunta, where does Tom drive every morning? Morning drive. Vamos a buscar aquí. Entonces, drive, morning, to the park. Va al parque. Vamos a ponerle to the park. Y le damos enter. A ver qué pasa. Correcto, punto para ti. La respuesta es Tom's Drive to the Park. Muy bien, llevas un punto y vamos a la siguiente pregunta. Esto es impresionante porque yo podría, si yo fuese una profesora, por ejemplo, un profesor, yo podría crear unos ítems que fuesen gamificados para mi ChatGPT, en donde yo simplemente lo duplico y le cambio este knowledge que dijimos que podíamos subirle archivo en cada una de las clases para que mis alumnos puedan estudiar con este GPT que yo les estoy entrenando. Pero digamos que también puede ser para niños y yo le quiero enseñar inglés a niños y yo quiero que esto sea un poquito más interactivo. Entonces yo le voy a dar aquí, le voy a colocar aquí que cree imágenes. ¿Sí? Cree imágenes. DALL-E Image Generation. ¿Ok? Y lo segundo que le voy a poner, miren aquí como lo voy llevando poquito a poco, cada vez más complejo y más interesante. Lo segundo que le voy a poner es que voy a abrir aquí en mi ventanita de instrucciones y le voy a colocar en mi ventanita de instrucciones, le voy a decir, si el usuario da la respuesta correcta, crea una imagen simple en estilo ilustración que represente la escena de la que estamos hablando en esa pregunta específica. Ahora, fíjense esto. Ahora también estamos aprendiendo que si yo voy a entrenar mi propio GPT, yo puedo darle condicionales. Entonces, ¿qué es lo que hemos entendido y qué es lo que hemos aprendido hoy? Yo le puedo dar todos los prompts que aprendimos toda la semana, el de persona y los otros tres. Además de eso, le puedo dar reglas. Además de eso, le puedo dar condiciones para que aprenda 1, 2, 3, 4, que ejecute de forma ordenada. Además de eso, le puedo dar reglas específicas para toda la interacción y además de eso le puedo dar condicionales. Si el usuario responde bien, hazle el dibujito. Si el usuario responde mal, no le hagas nada. Entonces le pongo, si el usuario responde mal, no le hagas imagen. ¡Ja! ¿Qué tal? Si el usuario responde bien, le hagas imagen. Si el usuario responde mal, no le hagas imagen y le voy a dar close. Vamos a copiar esto porque todos los sistemas están propensos a fallar. Entonces ahora fíjense esto. Le coloqué ya aquí que si el usuario responde mal, no le hagas imágenes y vamos a probarlo. ¿Por qué no? Le damos comenzar juego. Aquí tienes una historia.
Tony went to the market on Saturday and he wanted to buy fresh apples. At the market, he saw a woman selling red apples and green apples. Todd chose the red apples because they look very sweet. Ahora, ¿en qué día fue Tom al mercado? Responde en inglés. Vamos a ver. Tom went to the market on Saturday. Vamos a colocarle aquí Saturday. Enter. Creo que es la respuesta correcta. Bien, muy bien. Entonces ahora resulta que como yo respondí correctamente, él me va a crear la imagen de que Tom fue al mercado el Saturday y aquí abajo dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice Saturday. Muy bien. Entonces ahora significa que yo en este momento, solo en unos minutos, tengo un juego con imágenes programado para que mis hijos aprendan inglés automáticamente. ¿Qué tiene, papá? ¿Está aburrido? Sí, dame no, nada de teléfono, nada. Venga, porque yo le programé un juego nuevo. Y así mismo podría ser un juego donde yo le estoy diciendo que todo el tiempo el juego va a ser de dragones. Si a mi hijo le gustan los dragones, y todo el tiempo el juego va a ser de soldados, si le gustan los soldados, si a mi hija de repente le gustan los delfines o las ballenas, pues todo el tiempo quiero que todo se trate de ballenas para que el niño mantenga constantemente esa emoción porque está interactuando con una inteligencia artificial. Y así como le puse esto, le puedo poner muchas cosas más. Siempre haz una pregunta acerca de cómo está la persona para que te conteste, por ejemplo. Y fíjense que si ustedes instalan esta extensioncita que yo tengo aquí, que es muy chévere, se dice Voice Wave, es una extensión que te permite hablarle a la inteligencia artificial, pues ahora lo convierten en un juego donde sus hijos están aprendiendo inglés hablando con la inteligencia artificial directamente desde sus computadores y se acabó el Minecraft y se acabó el TikTok y se acabó la pérdida de tiempo. Ya lo saben. Entonces, ¿cómo entrenamos? Recapitulamos cómo entrenamos nuestros propios GPT para inteligencia artificial. Pues vamos a ver si podemos crear este. Me pareció tan extraño que me dijese que no lo puedo crear. Tenía tiempo que no creaba uno y tenía mucho tiempo también que no me decía que no, pero se están actualizando todos los sistemas de ChatGPT, así que muy bien podemos saber que puede haber algún tipo de error. ¿Cómo creamos nuestro propio GPT? Vamos a empezar desde cero. Pues bien, nos venimos aquí a chatgpt.com. Listo, hicimos nuestra cuenta. Paso número 1. Paso número 2. Abrimos en la parte superior izquierda de la pantalla el sidebar. Le damos aquí clic en el sidebar. Muy bien. Número 3. Me voy a ir aquí a explorar GPTs. Ok, aquí en donde dice explorar GPTs. Esta que está acá. Y le voy a dar clic. Y cuando tenga aquí explorar GPTs, me voy a ir acá y le voy a decir aquí mis GPTs. Casi me sale un corazón. Mis GPTs. Ya estoy aquí, aquí veo todos mis GPTs y lo único que tengo que hacer es darle crear un GPT, clic, no le tengan miedo, que no se va a romper, no pasa nada. Y enseguida ustedes van a empezar a producir, a entrenar y a crear su propio GPT. ¿Qué tal? Ahora ya son todos programadores y pueden empezar a hacer sus propias interacciones, sus propias inteligencias artificiales. No le tengan miedo a esta vaina que no muerde. Ustedes se van, crean uno para el trabajo, esa tarea tediosa de todos los días a las 10 de la mañana, que hágame favor Lupita y me dice qué fue lo que pasó ayer con el inventario de la bodega 26. Pues usted cogió los Excel, se los tiró a esta vaina, fue y se sirvió un café y cuando vino ya está listo y todos los análisis y costos y tablas están hechos porque usted sigue a Solo Olmedo Creative y resulta que el tipo se dedica a enseñarme cómo manejar la inteligencia artificial, pero no se lo queden ustedes solo. Denle like, por favor, al live. Cuéntenle a otra gente y @Solo Olmedo Creative. Recuerden que una de las cosas más importantes es que creemos contenido todos los días porque utilizando la inteligencia artificial ahora nos da la posibilidad de todos universalmente, democráticamente, se acaba de democratizar la creación de contenido con esta cosa y tenemos la capacidad de nosotros poder
colocar simplemente un en vivo, la forma más poderosa de hacer contenido todos los días. Si usted se va a su trabajo a las 9 de la mañana, pues póngalo en el carro y usted se va hablando por TikTok con la gente y vaya construyendo una audiencia. Si usted trabaja en su casa, pues usted se para a las 7 de la mañana, coloca su en vivo y le habla a su audiencia, o a las 5 de la tarde cuando salió de su trabajo. Si usted no trabaja y no hace nada, pues hágame el favor y empiece a tener en vivos todo el día, todos los días, a ver si salva la patria. Y sean buenos, sean creativos y hasta luego.